y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, abogando por la sensatez, la cordura, la responsabilidad, en una hora en la que se siguen tomando acciones violentas, bloqueos. No hay una resistencia pacífica que sería bienvenida en el Ecuador para llegar a acuerdos nacionales. Pero otra cosa es la reacción violenta, como se ha demostrado en el país, con actos vandálicos y con actos terroristas. Y ahora el presidente de la CONAIE, uno de sus últimos anuncios, no sé si para tenernos entretenidos, cuando el país debiera pensar en mejorar la producción, la productividad, la generación de fuentes de empleo, estar pensando este momento en el próximo feriado para impulsar el turismo que es tan lindo en el Ecuador. Hay que pensar ahora en cómo defenderse frente a la amenaza de la nueva toma de Quito. Quiero dar la bienvenida al ex jefe policial, el general Juan Carlos Rueda. ¿Cómo tomar estos hechos de violencia que vive el Ecuador? Y luego hablaremos de las amenazas de tomarse de nuevo la capital de todos los ecuatorianos. General Juan Carlos Rueda, muy buen día. Buenos días, Miguel. Le agradezco mucho por la entrevista y saludo por este medio a su prestigiosa audiencia. ¿Cómo tomar como lo que es? Precisamente es una amenaza, es un acto de violencia, es la instrumentalización del miedo y del terror, de la paralización, de la agresión, de la humillación a su propia gente, a nosotros, a los ecuatorianos. Porque las personas que son agredidas, humilladas, aquellos comerciantes, transportistas, aquella gente que madruga, hoy mismo en el trayecto acá a la emisora he visto como desde muy temprano, desde muy tempranas horas la gente sale con esperanza a sus trabajos, a buscar un proyecto de vida que está siendo anulado por la acción terrorista. Y hay que decirlo con ese nombre, porque efectivamente este paro es un paro terrorista y no podemos acostumbrarnos. El 2019, el 2022 son solo 2 ejemplos de acciones sistemáticas, permanentes, que se han ido construyendo en la sociedad ecuatoriana, se han ido construyendo divisiones, no se han ido estableciendo puentes, líneas de diálogo, de comunicación. Y esto, tengo que decirlo por su nombre, lo ha hecho un proceso que viene desde una izquierda rabiosa con proyectos que ya fueron superados por la historia. Sin embargo, aquí se reclama una plurinacionalidad, cuando en otros países, en otras latitudes, como en Europa, en todo el mundo, ciertamente que han habido pueblos y naciones. Así se formaron Francia, Alemania, España, con la suma de muchas tribus, naciones, ducados, condados, pero hoy se reconocen como una sola nación. No es posible que nosotros no nos reconozcamos entre ecuatorianos. Somos todos ecuatorianos, indios, indígenas, mestizos, negros, blancos, todos construimos este país y debemos reconocernos como ecuatorianos. Este problema está además elevado a una categoría de carácter constitucional en la que se aseguran derechos en contra de la gran mayoría, hoy el 70%. Y creo que cada día el repudio es mayor, el repudio, señor Vargas, es mayor, porque esto no se puede permitir. Usted no puede paralizar el país, no puede amenazar a las ciudades, a los ciudadanos, a punta de lanzas, a punta de explosivos caseros, a punta de piedras, de palos, de agresiones, de cerrar sus comercios, de impedirles desarrollar su vida. Esto no es el Ecuador. Esto no es lo que nosotros, los padres de esta patria, pensaron como un proyecto nacional. El Ecuador es uno solo y tenemos que ir a buscar los mecanismos jurídicos, institucionales, constitucionales, que nos permitan reconocernos, que nos permitan desarrollar estos mecanismos para establecer puentes, para reencontrarnos con la nacionalidad ecuatoriana. Usted en su introducción, Miguel,
ha pedido sensatez. Yo digo que se debe pedir seriedad, que se debe pedir civismo, que es hora de que los valores, los principios viriles, las virtudes viriles del pueblo ecuatoriano, de hombres y mujeres, de esos trabajadores que realmente luchan y que se esfuerzan por sacar al país adelante, no vean truncados ni vean frustrados sus propósitos, su futuro, el futuro de sus familias por la acción periódica. Año a año estamos esperando este tipo de acciones a pretexto de una redención que no termina de consolidar. Ya van 500 años, ya es hora de que nuestro pueblo indígena no se deje manipular por la acción interesada y acción política de estos dirigentes y acompañada por las mafias que están siempre a favor de narcotraficantes, están a favor ahora de los contrabandistas, de la minería ilegal. ¿De qué se trata esto? Y una Corte Constitucional que nos corta todos los caminos institucionales para prevenir. Usted, en cualquier parte del mundo ciudadano, va a encontrar que la policía, las Fuerzas Armadas, cuando son requeridas porque se altera la paz social, se alteran las condiciones para que la gente pueda acudir a desarrollar sus proyectos vitales, a su trabajo, a la educación, a actividades recreativas, a desarrollar el turismo, como aquí se lo está pidiendo con este próximo feriado. Pero con estas medidas, con estos temores, es imposible que arranquemos de una vez. Ya es hora de que el país arranque y es hora de reconocernos como un país. Señores y señoras, este proceso es un proceso que degrada, que humilla, que somete. Y yo sé que vamos a ir a tratar sobre el tema de Quito, pero yo creo que las autoridades deben tener posiciones serias. No puede ser que un alcalde nos dé una declaración tibia, el presidente de su partido o la presidenta de su partido prácticamente le da un apoyo político, le da un apoyo logístico. ¿Pero de qué se trata? Señora González, por favor. ¿Usted está dispuesta a poner abogados para defender a los vándalos? ¿Y qué hay de aquellas personas que son agredidas, humilladas? ¿Qué hay de estos oficiales y policías y soldados que han sido humillados no solo ahora, han sido humillados por varias ocasiones? ¿Qué hay de las mujeres que fueron secuestradas en una de uno de los barrios de Quito por personas que además someten a nuestra propia gente? Nosotros, policías, militares, ecuatorianos, somos tan indios, tan indígenas, tan mestizos, tan blancos, tan negros como cualquiera de los que están actuando en contra de nuestra propia población. ¿O es que no podemos advertir el color de la piel de estos soldados que estoicamente en este último evento del 2025 fueron humillados públicamente, fueron torturados públicamente? Esos son delitos de lesa humanidad, señores de la Corte Constitucional. ¿De qué se trata esto? ¿O ellos son los que tienen el control social? Ahora, yo creo que le corresponde, como ha pasado en ocasiones anteriores y como ya está pasando, que ese repudio generalizado a la violencia se manifieste por parte de la ciudadanía y se convoque, nos autoconvoquemos cívicamente a defender nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras familias, nuestros proyectos, nuestras esperanzas. General Juan Carlos Rueda, ahora, a propósito de lo que reivindican, y esto está en investigación de la policía, tampoco puede haber impunidad por los excesos que se advirtiera en videos cuando fallecieron un comunero de Cuicocha en las inmediaciones de Cotacachi. Tiene que caer todo el peso de la ley, establecer a los responsables, lo cual no significa que también se investigue a sí mismo a los agresores de los militares. Aquí, si es que hay una acción independiente, con independencia en la actuación de las investigaciones, tiene que investigarse todos los hechos, no solo uno. Y está muy bien,
Y hay que exigir a la Fiscalía que establezca, insisto, a los responsables de la muerte del comunero de Cuicocha. Pero aquí tiene que investigarse todo, en un todo, con el secuestro también. Ellos dicen retención, secuestro, porque les privaron de su libertad a los 17 militares. Mire, Miguel, la policía y las Fuerzas Armadas son instituciones que son convocadas a solucionar problemas. Ellos no se presentan ante una comunidad trabajadora, una comunidad que está en sus actividades normales, más bien garantizan. Pero si las personas, en forma violenta, acuden a interrumpir el tráfico, la libre movilización, con armas, con morteros caseros, se ponen en riesgo, porque la actividad de control del orden público frente a una masa que está motivada por el odio inculcado, porque esto es una acción de odio que genera divisiones, seguramente van a haber problemas. Por eso mismo, y les digo a la ciudadanía con todo el conocimiento de causa, la policía y las Fuerzas Armadas actuarán hasta cierto límite, el límite que le permite la ley. Y como usted ha dicho, cuando se produce una lamentable, pero entendible acción que afecta en este caso la vida de un ser humano, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la justicia, son absolutamente rigurosos para establecer las investigaciones y para establecer las sanciones que corresponden. Ahí no quedan en la impunidad. Los policías y los militares no son Isa ni Vargas. Ellos, después de lo que hacen, después de haber destruido la economía nacional, después de haber destruido, inclusive, son los instigadores de la violencia y del terror como instrumento político, son indultados alegremente. Y lo que obtienen como beneficio es, en las próximas candidaturas, lanzarse, e inclusive como opciones presidenciales, como asambleístas, como miembros de los gobiernos locales. ¿De qué se trata esto? Este es el premio a esta gente que destruye nuestro país y luego están involucrados en actos de corrupción. No, esto no se trata de impunidad para las Fuerzas Armadas y la policía. La policía y las Fuerzas Armadas y la justicia son especialmente duros. Y no solo las instituciones nacionales, sino las instituciones internacionales. Ellos no dan fe de las agresiones que han cometido los terroristas, que secuestran, que humillan y lo hacen públicamente de la forma más desvergonzada. Por eso yo creo que la ciudadanía tiene que autoconvocarse. No podemos esperar que autoridades que están en el limbo, que están auspiciando desde sus propios partidos este tipo de acciones en contra de Quito, en contra del Ecuador, en contra de los ciudadanos, que nos defiendan. No lo van a hacer. Es más, muchos de ellos han sido partícipes cobardes que utilizan e instrumentan los recursos públicos para interrumpir el tráfico, para darles garantías. Menos van a hacer por protegernos. Quiteños, ecuatorianos, tenemos que defendernos. Y yo saludo a la gente de Atuntaqui, de Cotacachi, de Ibarra, de Ilumán. ¿Que quiere trabajar? De Guaranda, de todo el país que quiere trabajar, que reclama trabajo, que reclama paz. Este país deben acabar las divisiones. Este país no es un país de pueblos aislados o separados o enemigos. La nación es una sola y la nación se constituye precisamente por eso, por la necesidad superior de un conjunto humano que tiene una visión similar, una visión compartida de su historia, una visión compartida que se ha hecho sumando las diferencias. Y por eso es que nosotros ahora reclamamos un proceso constituyente que precisamente nos dé la base para construir un país. Y este no es un problema que se va a solucionar porque se lo incendia.
Ese país se lo debe trabajar, se lo debe construir, hay que educarnos, hay que salir adelante. Y lo único que logra hacer eso es lo que hace la gente todas las mañanas cuando se despierta a una nueva jornada de trabajo. General Juan Carlos Rueda, vamos a ir a una cadena, pero quiero dejar planteada una inquietud. Hoy Diario El Universo, en primera página, trae la principal noticia. Dice: el presidente de la República advierte a la CONAIE sobre el intento de la toma de Quito. Luego de que el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, dijo que podrían ir a la capital si el presidente, entre comillas, no hace caso. ¿No hace caso a qué? El presidente de la República respondió: a los que eligen la violencia les espera la ley. A los que actúan como delincuentes se los tratará como delincuentes. Claro, el tratar de imponer la ley aquí va a generar lo que muchos no quieren, que se aplique la ley, que se respete el ordenamiento jurídico del Estado. Dejo planteada esta inquietud: ¿qué hacer frente a estos hechos que se advierten? La amenaza de Marlon Vargas y la respuesta del presidente de la República. Vamos a la cadena y volvemos con el general Juan Carlos Rueda. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El presidente ha sido claro. Desde el 1 de octubre, 55,000 nuevas familias que hoy viven en situación de vulnerabilidad con nuestros adultos mayores recibirán el bono de desarrollo humano. Nuestro gobierno trabaja por la inclusión, la protección y la dignidad de las personas adultas mayores. Desde el 1 de octubre, 55,000 nuevos beneficiarios reciben un ingreso mensual que mejora su bienestar. De ellos, 14,687 son adultos mayores que viven en condiciones de vulnerabilidad. Esto de acá es justicia real. Esto es justicia social. Esto es empatía. Esto es corazón. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, invocando a la sensatez, a la cordura, por un país con diálogo, con paz, con trabajo, con producción, con productividad. Estamos en diálogo con el ex jefe policial, general Juan Carlos Rueda, sobre la amenaza del presidente de la CONAIE de la toma de Quito. Decía lo que hoy recoge como noticia principal Diario El Universo, general Rueda: el presidente advierte a la CONAIE si se intenta tomar Quito. Marlon Vargas dijo que podrían ir a la capital si el presidente no hace caso. Es decir, está queriendo poner las reglas el presidente de la CONAIE, y el presidente le responde: a los que eligen la violencia los espera la ley, a los que actúan como delincuentes se los tratará como delincuentes. ¿Qué implica esto? Mire, el proceso político es un proceso que tiene un punto agonal, que son las elecciones, y ahí es donde se legitiman las autoridades que tienen la responsabilidad de conducir el país, de legislar, las responsabilidades de establecer un camino para el futuro. Si el Ecuador ha decidido por una opción, hay que respetarla y hay que mantener las instituciones políticas, sociales y económicas que le dieron el reconocimiento a un outsider, que es un joven ecuatoriano que está luchando por darle a este proyecto de nación un norte. Tiene que ser apoyado por los ecuatorianos, por todos los ecuatorianos. Ese es el principio cívico. No podemos estar, si a mí no me gusta tal o cual decisión, tendré que esperar para promover un proceso electoral y tener la legitimidad. Pero si un grupo, por más respetable que sea, quiere irrumpir, quiere agredir
a pretexto de un derecho a la resistencia, que en ningún lugar dice derecho al caos, derecho al terrorismo, derecho a la agresión, derecho a la humillación pública, derecho a la paralización, derecho... Eso no es. En cualquier país civilizado puedes hacer una reclamación justa por los canales que correspondan y tienen que ser escuchados, porque de eso se trata la democracia. Pero esto no es ni cercanamente un proceso legítimo. Está rechazado, es rechazado y cada vez más repudiado por más del 70% de los ecuatorianos. Los ecuatorianos son gente de trabajo, gente honesta, gente de paz, gente que tiene un proyecto familiar, un proyecto de país. Entonces, en estas condiciones, creo que la comunidad debe unirse a las instituciones, a la policía y a las Fuerzas Armadas, que son las que están al frente y son las que realmente llevan las cicatrices de todos los procesos de estos levantamientos, porque a ellos se les agrede en primer término, pero lo hacen porque hay una formación detrás y lo hacen para defender a la población y los derechos de las víctimas, aunque a la Corte Constitucional parece que eso no le importa. No le importan las agresiones. No hay ninguna declaración con la fuerza y el ímpetu. Y es más, se nos corta herramientas jurídicas e institucionales para prevenir. La prevención es fundamental. Y nosotros ahora, creo que como ciudadanos tenemos que autoconvocarnos para defender las ciudades. Esto de ninguna manera quiere decir que es un llamamiento a la violencia, más bien es un llamamiento a la paz, a demostrar cívicamente nuestro repudio a estas acciones vandálicas. Por eso creo que el Ecuador, a pesar de estas situaciones, renace la esperanza también, porque hay mucha gente que está tomando con absoluta responsabilidad y está convocando, está educando a la gente para que se transparenten estos procesos que en el fondo, Miguel, ecuatorianos, en el fondo son movidos por intereses político-mafiosos. Y hago esta aclaración, son político-mafiosos porque están detrás verdaderas bandas que desde hace 45 años que yo he trabajado, habían estos contrabandistas que se han beneficiado del gas subsidiado, del diésel, del combustible, de la gasolina, de las llantas. Cuando yo trabajé hace 40 y tantos años en la frontera con el Perú, ya fluía este contrabando. Y no hay forma de frenarlo si es que no hay decisiones como las que se ha tomado. Y esta decisión, que es la que dispara este problema, está siendo compensada con medidas paliativas dirigidas a quien efectivamente lo requiere. No podemos seguir desangrando económicamente al país con el contrabando. Los beneficiarios son los contrabandistas, desde luego. Contrabandistas que han llegado a ser alcaldes y prefectos de importantes zonas del país. Contrabandistas que se benefician del tráfico de combustible en alta mar, en las fronteras, y subsidiamos tanto al sur de Colombia como al norte del Perú. ¿De qué se trata esto? De negocios ilegales. Subsidiamos la minería ilegal, subsidiamos las acciones del narcotráfico. La purificación de la pasta básica de cocaína requiere de ingentes cantidades de estos precursores químicos, combustibles. Eso es lo que están haciendo. Señores, no se dejen manipular por gente que solamente tiene intereses políticos mafiosos, que detrás de estas manifestaciones, de estos actos de violencias en las que ponen al pueblo en contra del pueblo, en las que les ponen en la primera fila a mujeres y a niños, y que utilizan explosivos y que utilizan palos, piedras, agresiones, atacan en masa a policías, a mujeres policías,
a oficiales de Fuerzas Armadas y de las instituciones que están para defender el orden, y después quedan en la impunidad. Ahora, los dirigentes de la CONAIE argumentan, entre ellos Vargas, que quienes protagonizan desde su visión, quienes protagonizan la violencia, las acciones desde el Estado ecuatoriano, que incluso se ha argumentado, el gobierno infiltra a los violentos, dice, sin dejar de reconocer que el país conoce, porque esto publicó hace 15 días Diario Expreso, hay las guardias indígenas, que se advierte con armas caseras que causan daño, y ellos dicen que el gobierno infiltra, la policía infiltra. Esto ya, señores dirigentes, sean serios, ya maduren, ya nuestra gente ya somos mayores de edad, ya van 500 años de estas reclamaciones, ya es hora de pararnos en nuestros pies. No pueden justificarse con falacias. Las falacias ya nadie les cree, ya son tan evidentes sus mentiras, sus acciones están a la vista. El discurso es uno, este relato de victimización es lastimero, da vergüenza. Por suerte yo digo, y por eso es que yo reclamo que hay una esperanza. Por suerte hay muchísimos sectores indígenas, sectores bravíos que realmente rescatan los valores de ser ecuatoriano, que trabajan, que luchan, que son empresarios exitosos, transportistas, agricultores, empresarios, son gerentes de cooperativas, de bancos, han sido cancilleres. Pero qué orgullo vernos representados por gente de esta categoría, gente que realmente trabaja por el país, que tienen empresas y que no se dejan convencer de que son personas menos que el resto de los ecuatorianos. Son personas que están en la lucha, como cualquiera de nosotros, indios, mestizos, blancos, negros, amarillos, todos somos parte de este país. Y los indígenas ecuatorianos no se dejen manipular. Ustedes mismos no pueden decir que las agresiones que son públicas y notorias son partes. Háganse cargo de sus acciones. No cobardemente señalen a otros culpables lo que sus acciones públicas, lo que sus declaraciones, lo que sus llamados a la violencia lo están haciendo. Esta señora González no puede irse en contra del Ecuador, de un proyecto y dividir a la gente. Tiene que unirles. Si es que algún resquicio de civismo hay en este sector político. Tenemos que ir a buscar un Ecuador, el Ecuador que deseamos, el Ecuador grande, el Ecuador que deseamos para nuestros hijos. General Juan Carlos Rueda, desde la visión del gobierno, también no es importante la apertura del diálogo, no en condiciones de imposición. Nadie debe imponer, sino el diálogo implica sesiones. El gobierno también debe tender puentes a fin de, a lo mejor, mejorar las compensaciones, darles más al sector indígena, que por cierto, las propias comunidades han sufrido por décadas el abandono del Estado ecuatoriano, que hay que reconocerlo. Pero una cosa es un reclamo civilizado, de atención, y otra cosa es la imposición con vandalismo y actos terroristas. Miren, cuando el Ecuador trata en una condición de economía de guerra, crisis, por las condiciones en las que se han manejado alegremente los recursos que se diluyen en corrupción, en hipotecas del petróleo, recién creo que en el 2026 vamos a tener un poco más de maniobra, porque nuestro petróleo fue hipotecado a un país asiático por el inefable presidente Correa. Imagínese,
después de que tenemos una situación tan grave y de tal nivel de crisis en la que los gobiernos que le han sucedido han tenido que raspar literalmente la olla para pagar a una burocracia inflada con una serie de clientes de estos dogmas que nos han empobrecido más. Y aún así estamos saliendo, porque yo tengo que reconocer que por fin se ve una luz al final del camino. Por fin parece que hay una posibilidad cierta de que haya inversión, pero si éstas se anulan por la violencia, por la delincuencia, y no se le permite a un gobierno ejercer la autoridad legítima para vencer a la delincuencia, vencer al crimen organizado, y aún más se incendia el país políticamente con intereses subalternos, entonces tenemos que ubicarnos y ir en una línea. Si el gobierno ha tenido alguna acción de sensibilidad, es hoy. Elimina el subsidio para que los contrabandistas no se beneficien, para que el narcotráfico no se beneficie, para que la minería ilegal no se beneficie, y lo dirige a un sector. Le dirige al transporte, dirige a obra social. Entonces, está, creo que la medida correcta. ¿Cuál es la razón? Nuevamente, son intereses políticos mafiosos que están detrás de esto. ¿Y el movimiento indígena le está haciendo el juego, los dirigentes? ¿A estos sectores? ¿Están haciendo el juego? Son parte de esta mafia. Son parte y que tienen que ser enfrentados a la sociedad como lo que son. Parte de una mafia que nos agrede constantemente. Y en eso creo que el Ecuador no está solo. Creo que hay una conciencia internacional, una conciencia regional de que tenemos que darle a la región, a Latinoamérica, América, una posibilidad. No puede ser que esta parte del mundo sea la más atrasada económicamente, precisamente porque no le permiten despegar estas acciones destructivas de una izquierda retardataria, de una izquierda socialista retardataria que en todas sus manifestaciones lo único que ha conseguido es mantener el statu quo en la que ellos se benefician de privilegios que han elevado inclusive a categoría de orden constitucional. Mantener en la pobreza, sumidos en ignorancia. Claro, lograron la igualdad, pero en la miseria. El caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero ahí está el ejemplo. Imagínense, o sea, ¿cómo no podemos mirar? No hay más ciego que el que no quiere ver. Este país necesita oportunidades, necesita actividad, trabajo, no necesita paralizaciones. Necesita seguir adelante construyendo el país. Su llamado final, general Juan Carlos Rueda, en estos momentos, ojalá no se produzcan nuevos enfrentamientos, ojalá no se intente tomar Quito, porque aquí puede haber, como usted advertía, una confrontación entre ecuatorianos, los que defienden la paz, el trabajo, el comercio, la producción, y los que intentan que se cierre comercio, trabajo, la limitación en el tránsito por las vías. Mire, yo creo que este es el momento de recobrar el espíritu cívico y defender la vida, la propiedad, la libertad, defender el trabajo, promover la paz. Y esta acción, la libertad, no se la logra con declaraciones, se la logra con acción, con trabajo, con compromiso. Y yo les invito a los ecuatorianos que se autoconvoquen para defender su vida, a sus familias, que los sectores indígenas no se dejen manipular más, que estamos construyendo un país juntos. Este país no le pertenece a un sector en particular. Es un proyecto de todos los ecuatorianos. Tenemos que volver a reconocernos como lo que somos, una nación constituida por muchas voluntades, por mucho
por muchos esfuerzos, con una historia común, con tradiciones, con mucho orgullo. Y seguramente lo vamos a lograr, a pesar de los Vargas y de los Isas y de los que han querido destruir este país. Bien, al general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, gracias a la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Ojalá la paz, la sensatez, la cordura vuelva al Ecuador y no la violencia ni el vandalismo. Muchas gracias Miguel, muy amable. Muy amable. 7:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego tenemos previsto diálogo con el concejal de Quito, Michael Aulestia, sobre las decisiones del Consejo ante las amenazas de la CONAIE de tomarse Quito. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda.